Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar de las trampas, porque hace un par de sesiones, desde que jugué mi campaña de Corona de Carroña, ocurrió algo que me dio a pensar de a lo mejor este consejito le viene bien a la gente. Quiero hablar de las trampas del juego, no las trampas que pueden hacer los jugadores. Voy a hablar un poquito de cómo funcionan y a su vez cómo las dirijo yo. Las trampas son uno de esos peligros que muchas veces los jugadores piensan que no son para tanto, pero que pueden acabar con la vida de muchos de ellos. No todo en los encuentros son criaturas o enemigos, hay trampas que tampoco forman parte de un encuentro en sí. Simplemente en el momento de la exploración, pues ocurren, se encuentran. También se pueden meter en encuentros con criaturas y hace que la dificultad cambie y añade también cierto rollito a los encuentros, para que sean un poco diferentes a lo que estamos habituados. Las trampas se pueden dividir en dos, básicamente, que son las trampas mecánicas y las trampas mágicas. Importante deciros cómo, antes de todo, cómo uno se puede salvar de las trampas. ¿Por qué? Porque esto es bastante importante porque muchas veces la gente se suele confundir. Hay trampas, sobre todo las mecánicas, que son las que hacen tiradas de ataque contra los jugadores, bueno, contra los enemigos, pero básicamente eso, son tiradas de ataque. Y luego están las otras trampas, que normalmente son las mágicas, pero algunas también mecánicas, que requieren tiradas de salvación, ya sea, por ejemplo, cuando de repente sale una plataforma a un foso, pues una tirada de reflejos para esquivarla, o si son de mágicas, como por ejemplo que se tira una bola de fuego, pues sería también una tirada de reflejos. ¿Por qué muchas veces los jugadores tienden a confundir el tema de las tiradas de ataque en las trampas? Recordemos que en la clase de armadura de un jugador no entra solo la armadura en sí, también entran los reflejos y la aptitud de esquivar los ataques. Por eso cuando de repente estás cruzando un pasillo con una trampa de flechas, se hacen tiradas de ataque, es para ver si esas flechas no solo atraviesan tu armadura, sino que a lo mejor es suficientemente rápido como para esquivar alguna de esas flechas, ¿vale? Eso ya que quede claro. Las trampas se pueden detectar antes de que ocurran mediante una tirada de percepción. Hay ciertas clases, como por ejemplo el pícaro, que está especializado en encontrar trampas. También hay otras clases, como el bárbaro, en el pícaro también, que tienen cierta ventaja cuando se activan las trampas para poder esquivarlas. Todo esto cuando tienen que ver con la salvación de reflejos. Importante, a eso me refería con las tiradas de ataque de las trampas mecánicas. Las trampas mecánicas, por lo general, requieren una tirada de percepción con una clase de dificultad 20 para detectarlas y para desmontarlas o utilizar mecanismos, también requieren una tirada de 20. Ciertas trampas mejor hechas o peor hechas varían esta clase de dificultad, pero por lo general es 20. Para las trampas mágicas, la tirada de percepción y la de inutilización del mecanismo es de 25, más la tirada de hechizo correspondiente, más el nivel de hechizo, perdón. Las trampas mágicas las pueden detectar todos los personajes, pero solo las pueden utilizar aquellos que tengan la habilidad especial de clase de inutilizar trampas mágicas. Básicamente los pícaros. Las trampas se activan de diferentes formas, ya sea, por ejemplo, por proximidad, por tocar algo que la active como una baldosa, o por la vista, si normalmente tienen que ver con trampas mágicas que a lo mejor requieren un campo visual para activarse. También hay otras que, por ejemplo, con el sonido también se activan, etcétera, etcétera. Pero normalmente este tipo, en donde entran ya los sentidos, suelen ser más las mágicas. Las mecánicas normalmente es pisar algo, que es lo de toda la vida. Luego también las trampas tienen una propiedad, digamos, que es la de reiniciarse. Una trampa cuando se activa puede tener un tiempo hasta que se vuelve a activar, se vuelve a reiniciar el mecanismo, y hay otras que directamente pues no se pueden reiniciar. Si una trampa es una avalancha de rocas, pues esa avalancha de rocas no se recoge y vuelve a caerse. Pero por ejemplo, una cuchilla sí que puede hacer un abanico o un par de veces en el pasillo y se vuelve a enganchar para en un minuto siguiente, por ejemplo, volver a activarse, si se pisa el mecanismo. Ciertas trampas tienen una forma de poder pasar a través de ellas, ¿no? Cuando una persona pone una trampa en su hogar, por ejemplo, también tiene que tener una posibilidad de pasar a través de ella sin que active. Normalmente estos son interruptores ocultos o palancas ocultas.
que también requiere una tirada de percepción para localizarlas. Normalmente, para localizar este tipo de botones o mecanismos, se requiere una tirada de percepción de 25. Cuando son cerraduras o algún mecanismo que hay que desactivar, requiere una tirada de utilizar un mecanismo de 30. Luego se pueden combinar, es decir, puede ser una cerradura oculta que ya requiere una tirada de percepción y una tirada de inutilizar mecanismo, ¿vale? A ver, lo que es un botón, simplemente con encontrarlo ya está. Si es una cerradura, sí que, para que entendáis un poco la diferencia. Luego hay muchos tipos de efectos diferentes, bueno, tipos de trampa, ya lo he comentado. Pues está la típica del foso, la típica de derrumbe, ya sean las cuchillas, la bola que te cae, algo que activa un conjuro. Bueno, hablando de conjuros, se pueden diferenciar a la vez las trampas mágicas en dos. Unas son las que son efectos de hechizo, es decir, ya hay una trampa. Una trampa es el hechizo en sí, ¿no? La zona que está hechizada. Y luego hay otras trampas que son de activación de hechizo, como por ejemplo las varitas, es decir, algo que active que se produzca un hechizo, como por ejemplo algo que active que se produzca una bola de fuego. La bola de fuego no está ahí, hay algo que hace que se tire la bola de fuego, ¿vale? Así un poco para que tengáis en cuenta, pero las dos se consideran trampas mágicas. Y ahora un poco quiero comentar cómo yo dirijo las trampas y algún consejo por si os puede venir bien. Las trampas tienen un componente un tanto especial por lo que he comentado al principio. No se suelen jugar en un encuentro, suelen ser normalmente en el momento de la exploración. ¿Qué pasa? Que lógicamente en el momento que un jugador, un aventurero, activa una trampa, los demás no van a ir por ahí, ¿no? Si al final como es complicado que todo se ocurra a la vez, pues normalmente es muy difícil que unos jugadores caigan en la misma trampa al mismo tiempo. Por eso yo normalmente lo que hago es, cuando están explorando una zona donde yo sé que hay una trampa, bueno, no siempre cuando hay una trampa, porque si no se percatan que siempre que lo hago es cuando hay una trampa, digo qué van a hacer en cada momento. Es decir, si por ejemplo hay una habitación que da a un pasillo y en ese pasillo hay una trampa, yo comento con los jugadores, ¿qué vais a hacer? ¿Qué van a hacer vuestros personajes? Pues yo voy a recorrer el pasillo. Yo voy con él, yo voy a explorar esta habitación, tal, vale. Como todo ocurre, es decir, esto igual que el encuentro, todo ocurre a la vez, aunque sea por orden de iniciativas, entre comillas, los turnos de cada uno, toda la acción ocurre a la vez. Es decir, que si un personaje cruza el pasillo, el otro dice yo también cruzo el pasillo, hasta que no acaba todo, no se activa la trampa del pasillo que acaba con los dos, que se activa y caen los dos en esa trampa. Si por ejemplo estamos con un encuentro, es más sencillo. En el orden de iniciativas, cada personaje se va moviendo. Por ejemplo, digo yo, imaginaros esta misma zona, ¿no? Hay un encuentro, un combate en esa habitación y hay un pasillo donde pueden los personajes huir con la trampa, se la activa. Entonces, en orden de iniciativa, por ejemplo, estos dos jugadores deciden que van al pasillo y los otros están combatiendo. Normalmente, yo les dejo que hagan todo el turno, ¿sí? Toda la acción. En su turno, pues recorro el pasillo y hago tal, vale. El otro, tal, vale. Pero no, la acción esa que realizan la dejo entrecomillada. Una vez que ha acabado toda la ronda, que ya todos los personajes han hecho en lo que deberían hacer, ya digo, vale, tu personaje no llega al final porque mientras está cruzando este pasillo, se activa la trampa. De esa forma entra un poco la veracidad de eso de que todo ocurre a la vez y también le da la gracia a las trampas, porque al final si no, solo va a caer uno en una trampa y no tiene ningún sentido. Cuando son encuentros, pues básicamente es igual. Es bastante complicado, por ejemplo, cuando metemos una trampa en un combate, tenerlo en cuenta, que se pueda inutilizar. Básicamente, las trampas que suelen meter en los encuentros suelen ser cosas que están pensadas para que los enemigos conozcan la trampa y la activen. Ya por ejemplo, digamos que estamos en una cueva con goblins y ellos tienen unas rocas puestas con cuerdas y redes en las entradas. Pues los goblins pueden estar esperando justo detrás del túnel sabiendo que cuando hay un enemigo que se acerca, activar esa trampa y caer. Si por ejemplo en ese momento el pícaro fuera en sigilo sin que los goblins se dieran cuenta y encuentra la trampa, podría cortar la cuerda o hacer algo para que no se activara, ¿vale? Pero eso tenedlo en cuenta. Y un poquito ya está recogido así un poco todas las trampas y eso básicamente ha sido por esta sesión que os dije que casi muere el paladín. Pero bueno, son gajes del oficio del aventurero. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo, ya lo dejo claro, voy a hablar de algo que dije hace 7 meses y que no me acordaba, pero gracias a un comentario de YouTube me acordé, y es que iba a hablar de monstruos icónicos. Y nada, que voy a empezar el próximo vídeo hablando de los dragones. No sé si en el mismo vídeo hablaré de todos los tipos de dragones o solo hablaré primero de los dragones cromáticos, como ese, y luego los dragones metálicos. Pero bueno, que la próxima semana lo veremos. Así que nada, un saludo.